con nuestra querida Lina Duarte, porque tenemos que hablar de esto que a la oposición le está ardiendo. Yo lo repito, yo siento que ahorita Felipe Calderón está como en la 9ª botella, todos han de estar trepados en la lámpara y particularmente podríamos pensar que hasta los intereses corporativos de Estados Unidos. Mi querida Lina Duarte, muy buenas noches y dime por favor, ¿qué es lo que está poniendo a la oposición como loca, desesperada y sin mayor funcionalidad? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Meme? Muy buenas noches, saludos a ti, a todo el auditorio. Pues ahí está este mensaje hecho por Nicolás Maduro el día de hoy en estas conferencias que da casi de manera diaria, suponiendo y haciendo enojar más bien a la oposición mexicana, que no necesariamente nos estamos volviendo como Venezuela, pero sí hay una posibilidad de entablar una relación bilateral más fuerte con Venezuela, toda vez que Estados Unidos, luego de estas nevadas que impiden que en Texas logre satisfacer todo este abasto ¿no? de gas a México, pues Venezuela dice, hablemos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hablemos con la paraestatal Pemex y hagamos todo lo posible para que sea PDVSA, ¿no? la empresa estatal venezolana, quienes logren surtir de gas a México, un acuerdo seguro, ¿no? Un abasto seguro de gas, y esto evidentemente en redes sociales ha estallado. La derecha obviamente está hablando ya de esta relación casi que del eje del mal. Sin embargo, habría que ponerlo en contexto. No sé si ahí tengamos el audio para escuchar exactamente qué fue lo que dijo brevemente Nicolás Maduro. Vamos a escucharlo, Meme. Ahí sí le pido a mi querido Richard que lo pongamos. Eso nada más son algunas imágenes de apoyo, por supuesto, de esta relación entre Nicolás Maduro y Andrés Manuel López Obrador, que ha sido solidaria, ha sido muy solidaria. Y mi querida Lina, esto por supuesto que está disparando varias quejas, varios argumentos. Yo lo repito, la oposición en redes sociales está reaccionando a esto que pide. Ya hasta veo notas de por qué México ni siquiera podría aceptar el trato. Vaya, ya veo muchas estas notas que están circulando en las redes sociales. Así que mi querido Richard, si ya tienes el audio, vamos a escuchar a el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Hay que hablar con nuestros hermanos de Pemex en México. Hay que hablar con el gobierno mexicano, porque he visto, bueno, todo el tema del suministro de gas y el esfuerzo que está haciendo el presidente López Obrador para resolverlo, ahora agravado con las nevadas en Texas, que han dejado en situación difícil tanto a Texas como al territorio mexicano. Y bueno, viendo los planes de producción de gas, nosotros deberíamos proponernos ser seguros suministradores de gas a México para su eficiencia energética. Es una de las metas nuevas que propongo a la Comisión Presidencial: suministrar el gas venezolano a México, hacer una alianza estratégica. Vaya mensaje del presidente Nicolás Maduro, porque no es nada más de, vamos a ayudarles a resolver el problema que tienen ahorita. Es una alianza estratégica para que Venezuela ahora sea el que le suministre gas a México. Mi querida Lina, ahora sí, échame tus percepciones de este asunto. Pues así es, ¿no? Yo creo que habría que ponerlo en contexto regional, geopolíticamente hablando. Yo creo que definitivamente esta alianza estratégica que propone el presidente Nicolás Maduro definitivamente no será bien vista por no solamente la oposición mexicana, sino a final de cuentas esta batalla que se emprende en contra de los llamados gobiernos progresistas en América Latina, que comenzaron justamente con Venezuela en diciembre de 1998, ya más tarde con estas fueron las elecciones, sin embargo tomaron el poder ya en 1999, en ese entonces Hugo Chávez. Esta oleada de gobiernos progresistas con todos sus matices, pues ha sido también una batalla no solamente por la soberanía, sino por los recursos naturales. El tema del gas, bueno, no es menor. En el caso de Venezuela, en el año 2019 produjo 20,559 millones de pies cúbicos
de gas. Esto es pues una potencia, ¿no?, en estos temas de hidrocarburos en América Latina, y que evidentemente así le ha costado defenderlos en el caso de Venezuela a costa de intentos de golpe de Estado, de autoproclamados, de intentos de invasión, y que bueno, ahora después de 20 años de comenzada esta oleada, aún Venezuela pues sigue ejerciendo la soberanía, el control de sus recursos naturales, y ahora los pone a disposición de un México que, bueno, se ha visto afectado este suministro, no por el caso México en sí, sino por el caso Estados Unidos. Entonces, yo creo que este tipo de alianzas habría que también pensarlas en que no son nuevas, son alianzas que también se han venido dando entre este tipo de gobiernos, que se han cambiado también toda la lógica, la correlación de fuerzas en esta lucha por la soberanía de nuestros territorios, pues en contra de un Estados Unidos que ha buscado ocupar, despojar, robar estos recursos, y que ahora una alianza con quien es considerado pues prácticamente es el diablo, ¿no?, en América Latina, que es el caso de Venezuela, solo seguido por Cuba, después de 6 años de un bloqueo económico financiero. Pues yo creo que da mucho que pensar, pero también creo que esto abre la puerta, ¿no? Y eso es algo que ha dejado mucho la 4T en estos 2 años, abre las posibilidades de una nueva forma de relacionarse con otros países. Estas alianzas que habían sido invisibilizadas por los medios de comunicación o por la misma política exterior mexicana, que ya existía con organizaciones como la CELAC, como el ALBA, como Petrocaribe, que también cambió la dinámica regional en temas de hidrocarburos. Pues yo creo que ahí están, y ahora México tendría que estar poniendo a debate hacia dónde está mirando México, si a esta dependencia histórica, ¿no?, estructural con Estados Unidos, o abrir estas nuevas posibilidades, estas nuevas puertas en América Latina, mirar más hacia el sur. Como lo dijiste, Meme, ha sido una relación pues de bastante respeto. México se negó a reconocer al autoproclamado Juan Guaidó, lo que no hicieron países de derecha aliados de Estados Unidos. Recibió aquí en su momento también Andrés Manuel. Recordemos, Nicolás Maduro también vino a México, pero ha sido una relación bastante cordial. Incluso México también en su momento estuvo colaborando con el tema de suministros de alimentos a Venezuela. Sin embargo, Estados Unidos sancionó a esta empresa específica que hacía esta distribución de alimentos, pero yo creo que ha sido una relación bastante cordial. México encabezó por muchos años estos ataques a través del llamado Grupo de Lima, en el cual Videgaray pues era el representante de este grupo que atacaba todo el tiempo a Venezuela, a pesar de tener crisis de derechos humanos aquí en México, como Ayotzinapa mismo, y aún así México ahora en la OEA ha tenido otro giro, ha dejado este Grupo de Lima por la vía de los hechos, y hoy pues en esta alianza de cordialidad, como lo repite todo el tiempo el presidente Andrés Manuel, de respeto al artículo 89, fracción 10 de nuestra Constitución sobre política exterior, pues se ha conducido con este respeto a la soberanía, a la autodeterminación de los pueblos, y pues ahí está el llamado. Vamos a ver cuál va a ser la respuesta de México ante esta pues también necesidad, ¿no?, de suministro de gas. Vamos a ver si toma este plan B en cuenta, ya lo veremos en los próximos días, Meme. Yo les apuesto que, vaya, esperaría que alguien se lo preguntara al presidente Andrés Manuel López Obrador en estas giras que está haciendo. Si no se lo llegaran a preguntar, bueno, entonces espero que alguien se lo pregunte el lunes, porque definitivamente este es un tema, pero ojalá le hagan bien el planteamiento, porque ya sabes, Miguel Alina, que cuando se trata de Venezuela y cuando se trata de muchos otros temas, buscan preguntarle al presidente con esta jiribilla, ¿no? Ahora, quiero ponerlos en contexto, Miguel Alina, porque yo sé que tú estás muy metida y que conoces el contexto de lo que pasa en estas cuestiones, porque lo has seguido de cerca y de hecho has estado en el territorio. Pero para aquellos que cuestionan de cómo se le ocurre a Maduro hacer este tipo de propuesta, ¿no? ¿Cómo está Venezuela? ¿Cómo se les ocurre? Bueno, nada más permítanme recordarles que Venezuela es el 6º productor de gas natural de los países que integran la Organización Nacional de
de exportadores del petróleo, o sea, de la OPEP, con un promedio de 20.559 millones de metros cúbicos de gas, eso solamente en 2019. Por supuesto que hay analistas que dicen que esto solamente es una ocurrencia de Maduro para llamar la atención, pero en realidad también hay que reconocer cuál es la problemática que tenemos en México. México tiene una muy poca capacidad para recibir gas, aparte, gas natural licuado, debido a que solamente cuenta con 2 terminales disponibles, una en Manzanillo y la otra en Altamira. Esto, mis amigos, es una propuesta interesante porque Venezuela, siempre lo hemos dicho, el interés de Estados Unidos en Venezuela tiene todo que ver con su capacidad de almacenar el combustible, de almacenar el petróleo, con su capacidad energética y nada que ver con un tema de derechos humanos. Pero también particularmente hay que reconocer que pues existen, bien lo decía nuestra querida Lina, estas sanciones contra el país sudamericano que en realidad alcanzan a todos aquellos que realicen negocios con esta nación. Pero yo recuerdo, mi querida Lina, que tú nos has dicho que la ONU ya pidió que se levantaran estas sanciones. Entonces, mi pregunta va enfocada a eso. Tenemos un nuevo gobierno, no estamos hablando del gobierno de Trump, estamos hablando del gobierno de Biden, que el día de ayer ya cumplió con mandar esta iniciativa para la reforma migratoria, ¿no? Ya está la reforma migratoria de Biden presentada en el Senado, pero, mi querida Lina, ¿tú crees que entre las nuevas visiones de un Biden, ¿no? El que esté cumpliendo con lo que ha prometido, bueno, ahorita, ¿no? Ahí va. Y entre lo que pida la ONU y entre la soberanía que quiere, que está imponiendo México, una primera independencia después de muchos años, ¿crees que esto pueda cristalizarse? Pues mira, en realidad yo creo que tampoco hay que ser tan ingenuos con el tema, ¿no? Lo hemos dicho, al final la política exterior estadounidense muchas veces pues es sustentada de manera bipartidista, tanto republicanos como demócratas aprueban todo este tipo de sanciones, ¿no? Estas medidas económicas unilaterales, y este es el caso de Venezuela y por ejemplo de Irán. Yo pensé que una de las primeras medidas que iba a tomar el gobierno de Biden iba a ser regresar a este acuerdo nuclear con Irán, que de hecho se negoció bajo la administración de Barack Obama y que tardó cerca de 8 años el cumplirse. Sin embargo, no ha sido el caso. De hecho, dentro de estas filtraciones, ¿no?, de informantes que bien tienen acceso al New York Times, el Washington Post de la Casa Blanca, han estado documentando que al menos no tiene planes de revirar en el tema Irán, y creo que el caso de Venezuela sería aún más ingenuo creerlo, toda vez que la campaña tanto de Biden como de Donald Trump para su reelección, en el caso de Trump, estuvieron sustentadas en continuar con estas sanciones e incluso profundizarlas, ¿no? En algún momento el presidente ahora Biden hablaba de esta situación de quienes están hoy en Estados Unidos provenientes de Venezuela y a lo mejor encaminarlos hacia una residencia o no, o ponerlos bajo esto que se llama el TPS, este estatus de protección temporal. Sin embargo, las diferencias de las propuestas fueron mínimas. Los ataques, de hecho hay que decirlo, estas sanciones comenzaron bajo la administración de Barack Obama, no bajo la administración de Donald Trump, y Trump simplemente las profundizó. Entonces yo no creo que haya un cambio radical dentro de esta política exterior, específicamente en torno a Venezuela. Lo que sí es que puede haber una campaña de presión internacional para visibilizar esto que hemos documentado aquí y que ya lo decíamos, Jorge Ramos no necesariamente está documentando, que son los llamados de la misma Organización de las Naciones Unidas para levantar este bloqueo económico financiero que está repercutiendo no en contra de Nicolás Maduro, no en contra de la vicepresidenta Delcy, no en contra del canciller, sino en contra del pueblo venezolano, a quienes les han complicado el acceso a medicinas, alimentos, y aún así ellos, con alianzas estratégicas, como las menciona el presidente Nicolás Maduro, han logrado obtener recursos y un buen manejo, de hecho, de la pandemia. Ya hablaremos de ello en otra ocasión. Han tenido muy pocos decesos, han tenido alianzas estratégicas con China, en el caso de Rusia también, han logrado tener insumos, ya han hecho también una colaboración importante para obtener las vacunas, en próximos días. Entonces, yo creo que ahí la relación Estados Unidos y Venezuela se va a mantener un poco así, pero yo creo que al menos, e incluso lo diría yo específicamente en México, se abre por fin esta oportunidad, y a través, claro, está también de
de plataformas independientes, ¿no? De nosotros que estamos poniendo los otros acentos, de mostrar esta otra realidad, de decir la ONU está llamando a acabar con este bloqueo que está impactando en la gente, el decir hay una comunidad internacional preocupada por estas sanciones y el decir que incluso, ya con esto cierro, la PDVSA, que es como nuestra Pemex, en realidad fue robada en el caso de su paraestatal, de su filial en Estados Unidos, que es Citgo. Esta fue robada por el gobierno de Estados Unidos en meses pasados a consecuencia de estos bloqueos, de estas sanciones. Esto era una refinería, vendían gasolina en Estados Unidos. Venezuela, a pesar de estas relaciones tensas, Venezuela vendía gasolina en Estados Unidos y pues le fue decomisada, le fue robada esta empresa para dárselo a la oposición, a Juan Guaidó, y todas esas riquezas quedarse pues en las manos de esa oligarquía venezolana. Entonces, Venezuela es un gran productor de gas, de petróleo, puede hacer esta alianza, claro que sí, con México. Ahí está de por medio, creo, este riesgo que es Estados Unidos, y eso se llama imperialismo, ¿no? Del imperialismo estadounidense, de meter sanciones y bloqueos a México solo porque no les parece, no porque estén haciendo algo malo. Entonces ya veremos cómo México toma esto, porque al final si decide aceptar esta alianza estratégica, pues está haciéndolo en uso plena de su soberanía nacional, de la autodeterminación de los pueblos, pero Estados Unidos siempre puede, ¿no? Meter su cuchara. Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta. Estados Unidos, al menos, no creo, Meme, que logre aliviar esas sanciones que ha impuesto durante ya más de una década en contra de Venezuela. Pues eso es lo que hay que seguir analizando. Yo rescato lo mismo que tú. La comunidad internacional está reaccionando. Creo que va a haber presiones interesantes y vamos a ver cómo se mueve esto. Hoy más que nunca creo que los caminos son muy inciertos. Mi querida Alina, te agradezco mucho que estuvieras con nosotros en ya tu segmento tradicional en Sin Censura Nocturno. ¿En dónde te podemos seguir? ¿En dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos comentar? Échanos todas tus redes sociales, mi querida Alina. Muchas gracias, Meme. Pues yo los invito a que me sigan ya en redes sociales. Estoy en Twitter como @Alina Duarte _, en Instagram _Alina Duarte, en Facebook también en mi página Alina Duarte Periodista y en mi canal de YouTube también Alina Duarte, durante los próximos días también espero estar haciendo transmisiones. Ahí los espero, Meme. Te mando un abrazote, un besote a ti, a todo el equipo y al auditorio de Sin Censura. Un abrazo, mi querida Alina. Nos estamos viendo el lunes.